Manuel, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, como cada viernes, señores, vamos al mundo de la geopolítica, pero hoy vamos a tratar de hacer algo diferente. Vamos directamente a los Juegos Olímpicos, porque quizás mucha gente no sabe que uno de los espacios, o mejor dicho, el espacio más importante en lo que tiene que ver con la globalización y la polarización de las rivalidades geopolíticas, fundamentalmente son los Juegos Olímpicos, estos, los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna, de finales del siglo XIX. Todo esto que ha estado pasando, aunque pudiera parecer fortuito, no lo es. Los Juegos Olímpicos siempre han sido, primero, espacios para la exteriorización de la dinámica internacional, para las rivalidades geopolíticas, para el concierto de la diplomacia, para las luchas sociales, para luchas, digamos, también de carácter ideológico, hasta para atentados terroristas y hasta para promover la paz. Y voy a tratar de explicar brevemente en qué consiste esto. Miren, esto que vimos en el inicio de esto que conmocionó al mundo, esto que se consideró una afrenta al cristianismo, la inauguración, y todo lo que ha estado pasando allí, pero a nivel geopolítico también han estado pasando otras cosas que quizás han pasado desapercibido. Por ejemplo, la gente no se percató de que la delegación rusa y la delegación bielorrusa fueron boicoteadas para participar. Los atletas rusos y bielorrusos están participando con una categoría que el Comité Olímpico Internacional ha denominado atletas independientes neutrales, individuales neutrales. Eso significa que aunque ellos están allí, la bandera rusa ni la de Bielorrusia no están participando. Fueron boicoteados, que es un término que se utiliza frecuentemente en la dinámica geopolítica, porque dice el Comité Olímpico Internacional que ellos violaron la Carta Olímpica al impedir que los jugadores de la franja de el Donetsk participaran, los ucranianos. Dice que eso es una violación a la Carta Olímpica y otras delegaciones entonces estaban pidiendo el boicot de la delegación de Israel por la situación en la franja de Gaza. Ellos dicen que el caso no es igual y le permitieron entonces a los israelíes participar. Aquí voy, miren. Cuando digo la importancia que tiene esto de carácter geopolítico, fundamentalmente son tres. Primero, es una tradición la rivalidad de la geopolítica en los deportes. A pesar de que el concepto del poder blando del profesor Joseph Nye es de 1990, sin duda alguna que los deportes son uno de los instrumentos más importantes en el mundo de hoy, en la geopolítica, pero lo que tiene que ver con el poder blando. Sin embargo, inició esa lucha antes que apareciera el propio concepto del profesor Nye. La gente recuerda, por ejemplo, aunque no tiene que ver con los Juegos Olímpicos, aquel famoso debate, aquella famosa contienda que fue bautizada como el juego del siglo, ¿verdad? La contienda del siglo. Hablo del enfrentamiento en el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1972 entre Boris Spassky y el famoso Bobby Fischer, ¿verdad? Que ganó Bobby Fischer al final, entre rusos y estadounidenses. Pero el primer boicot de esta categoría de las Olimpiadas modernas fue de 1920. Allí los ganadores de la Primera Guerra Mundial boicotearon, ni siquiera invitaron a Turquía, a Austria, a Hungría ni a Alemania. No solamente lo dejaron fuera de la Sociedad de Naciones, sino que no le permitieron participar en los Juegos Olímpicos. Otro ingrediente, por ejemplo, en 1956 en Australia fue emblemático. Allí, tanto España como Países Bajos como Suiza se negaron a participar por la invasión de la Unión Soviética en Hungría. Y al mismo tiempo acababa de iniciar también la guerra del Sinaí, donde Adel Gamal Nasser había decidido nacionalizar el canal de Suez, y eso propició entonces que tanto franceses como el Reino Unido apoyaran a Israel
e iniciar allí lo que se conoce como la guerra del Canal de Suez. En represalia a esto, Egipto, Siria y también el Líbano decidieron no participar también de manera voluntaria en rechazo a esta invasión de esta zona. Lo mismo pasó también en 1976. Ya Estados Unidos había reconocido a la China Popular como la única China, le habían dado el puesto de el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad, habían sacado a Taiwán de allí, y entonces Canadá le impidió a Taiwán que utilizara el nombre de China en los Juegos Olímpicos. Se incomodaron y prefirieron quedarse fuera mejor. Hoy eso ha propiciado que Taiwán participe como China Taipei. No puede utilizar el nombre de China solamente porque eso lo tiene prohibido por el Comité Olímpico Internacional. El caso más emblemático de un boicot fue el de 1980. Estados Unidos junto a 60 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Rusia. Y entonces la Unión Soviética 4 años más tarde se la desquitó. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 fueron boicoteados por la Unión Soviética y en consecuencia crearon su propio Juegos Olímpicos, los llamados Juegos de la Amistad. Casualmente, ahora que le acaban de impedir su participación en los Juegos Olímpicos de 2024, Putin ha dicho, pues vamos a crear nueva vez otros Juegos de la Amistad para rememorar estos de 1984. Y ni se diga lo que el boicot que Estados Unidos propició en 2020 contra los Juegos de Tokio. Pero ahí demostró China que tenía un poderío y pudo desarrollar, prácticamente nadie le hizo caso a eso, y pudo desarrollar sus juegos. Esa es la rivalidad que se da en el campo de la geopolítica de estos juegos. Cuando hablo de luchas sociales, bueno, la primera manifestación de luchas sociales debemos buscarla en 1936. En los Juegos, Hitler se había opuesto a la participación de Alemania en estos Juegos, pero al final decidió participar por 2 razones. Primero, para exponer ante el mundo el resurgir de Alemania, y segundo, para promover la supuesta supremacía de la raza aria. Esto fue, digamos, hasta cierto punto exitoso para los alemanes, pero esa supuesta supremacía quedó en entredicho cuando el atleta estadounidense Jesse Owens se alzó con 4 medallas de oro allí, y esto evidentemente que opacó la intención de Hitler. En 1956 digo que fue emblemático por 2 razones. Primero, allí sucedió que ya, como dije, había una invasión en Hungría por parte de los soviéticos, y eso propició entonces algún tipo de manifestaciones. Cuando llega entonces el desarrollo de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, 2 afroamericanos, Tommy y el otro se llamaba John. Estos 2 levantaron el saludo del poder negro en 1968, y eso evidentemente que generó un escándalo, oponiéndose, ¿verdad?, a la segregación racial. ¿Qué pasó entonces en 1968 también? Una jugadora checoslovaca de nombre Vera Kalavaska, pues bajó la cabeza cuando estaban tocando el himno de la Unión Soviética, también opuesta a lo que estaba haciendo Rusia, en este caso la Unión Soviética, para reprimir la primavera de Praga. De igual forma, señores, un acontecimiento que enluteció, cuando hablo de acontecimientos de terrorismo, la guerra de los 6 días en 1967, que fue 67, perdón, a partir de ahí Israel empieza a apoderarse del territorio palestino, a robárselo vulgarmente, y entonces en 1972 eran unos juegos que para Alemania eran importantes, primero porque eran sus primeros juegos después del Holocausto, y segundo, querían salir de esa imagen de Adolfo Hitler ante el mundo. Pero ¿qué pasó?
En rechazo a esto, un grupo que se llamaba el Septiembre Negro, era un grupo terrorista palestino, pues entró en la Villa Olímpica y secuestró a 11 atletas de la delegación de Israel y los asesinó. Y eso evidentemente que conmocionó el mundo y a los Juegos. Tuvo que retirarse de los Juegos finalmente la delegación de Israel. También se fueron los sirios, los egipcios por miedo. Pero además, señores, cuando hablo de la promoción de la paz, y aquí quiero venir, hay una figura que se llama la Tregua Olímpica Internacional. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución, la 4811, que de alguna forma motiva a los países a abstenerse de participar en conflictos bélicos 7 días antes de iniciar los Juegos y 7 días después de terminados. Eso significa que en este momento Israel no debió haber matado a Ismael Haniyeh, ni tampoco a Mohamed Diev, porque estaría, aunque no tiene vinculación de obligación, estaría violando la Tregua Olímpica Internacional, que es respetada por los países. Los países en conflictos regularmente cesan esos conflictos durante los Juegos Olímpicos, y entonces es una especie de respeto por lo que significa este evento. Y cuando digo que es el espacio para popularizar las rivalidades geopolíticas y sobre todo para proyectar el poderío cultural de los países, el poderío económico de aquellos que lo organizan, estamos hablando, señores, que solo los Juegos de Tokio de 2020 alcanzaron 3.050 millones de espectadores. Por eso es muy normal todo eso que estamos viendo y que las rivalidades geopolíticas vayan allí para que el mundo, para entonces poner las potencias ante el mundo en evidencia este tipo de cosas. Maestro. Cambio fuera.